Buenas tardes, buenas noches más bien, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, ¿cómo han pasado? Espero que hayan pasado bien. Ya en 2 minutos más para empezar, veo que ya estamos 12 ya. Seguramente unas 2 o 3 personas más ya se agregan y ya para que podamos empezar. Bueno, en 2 minutitos ya empezamos. Para que puedan desactivar sus micrófonos. Ok, bueno, empecemos por favor. Bueno, como habíamos visto ya el día de ayer, habíamos visto más bien el tema de la parte ya pública sobre la obtención de la licencia en el CERCOP. Quería incluir unos temas que me pareció importantes para ustedes como ESPO Innovativa y como ESPO en general, y son, por ejemplo, el tema de donaciones. Bueno, habíamos visto antes de esto ya el tema de una importación en sí. Habíamos establecido que el, cualquier tipo de importación que vaya a ser una empresa pública, entidad del Estado, necesita obligatoriamente presentar la licencia del CERCOP, una porque es uno de los requisitos que está establecidos en la Ley de Contratación Pública, y otra para que pueda validar la obtención de la exoneración de los tributos, ¿no es cierto? Uno de los temas que a mí me llamó la atención para ustedes es, por ejemplo, el tema de donaciones. Yo entiendo que ESPE como institución, tanto ESPE como ESPE Innovativa, deben tener muchas relaciones o deben tener relaciones internacionales, acuerdos, etcétera, etcétera, a través de los cuales puedan ingresar cierto tipo de mercancías o cierto tipo de bienes para uso de ESPE Innovativa o de ESPE en general. En ese sentido, de los tipos de regímenes, de los tipos de operaciones que podemos utilizar, más bien esta es una exención o que podemos aprovechar como es las donaciones. Generalmente las donaciones se utilizan para asistencia social, para salud, para empresas sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Sin embargo, dentro de la normativa, en el artículo 125 del COPSI, en el literal E, me habla sobre las donaciones y me dice que están exentas del pago de los tributos al comercio exterior las donaciones provenientes del exterior que sean a favor de instituciones del sector público bajo estas condiciones, ¿no es cierto? Y me dice dentro de las condiciones siempre que sea para esto, el otro,
y más bien asistencia técnica también me menciona. Entonces, en ese sentido, pueden ingresar donaciones para asistencia técnica, ¿no es cierto? Por ejemplo, para ESPE Innovativa, o también para ESPE en general también. Entonces, lo que sí me aclaraba el tema es que no hay exoneración para vehículos. Sin embargo, sí hace un punto y aparte en cuanto a los vehículos de uso especial y que estos sí estarían exonerados del pago de tributos siempre que estos vehículos tengan que ver con el fin y las actividades de la institución que va a ser beneficiaria. Pero, ¿cómo yo efectúo este trámite de importación, ¿no es cierto?, de una donación? En primer lugar, y muy, muy importante, hay que presentar ante la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador del domicilio tributario de la empresa pública o institución del Estado una solicitud para la emisión de una resolución, y esto es súper importante, para la exoneración de los tributos, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, ¿qué voy a adjuntar yo a esta solicitud? Bueno, las solicitudes no tienen formato, generalmente solicitas que en virtud de la norma que acabamos de ver, se proceda con la emisión de la resolución para la exoneración de tributos del comercio exterior. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ingresar? En primer lugar, el certificado de donación original con una certificación consular de la existencia del donante, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque estos documentos tienen que ser protocolarizados en el exterior con esta certificación para autenticar que el donante existe dignamente, y debe constar en el certificado de donación la firma autógrafo del donante, ¿no es cierto? Junto con este certificado, o en el mismo certificado, tiene que venir el detalle de las mercancías, un detalle que incluya todas las mercancías. O sea, se sugiere en realidad que el detalle que sea presentado sea lo más minucioso posible, porque no queremos que dentro de una mercancía venga otra, o en el momento de aforar, suponiendo que haya aforo, vayamos a encontrar mercancías adicionales. Y el valor estimado de estos productos, ¿no es cierto? Entonces, hay que poner el listado junto con su valor estimado. Junto con estos documentos hay que presentar la autorización de importación emitida por el ente de control sobre la exoneración del documento de control para productos que lo requieran. Por ejemplo, si es que estamos hablando de la donación de algún equipo que necesita INEN, el INEN deberá emitir la autorización de importación como donación, por lo cual no va a requerir el certificado INEN. Si requiere un registro sanitario, igual, en virtud de la resolución que habíamos visto sobre donaciones y emergencia sanitaria, etcétera, etcétera, deberá presentarse la solicitud al ARCSA para que ellos emitan la autorización de ingreso de estos bienes como donación. Y para el caso de personas jurídicas sin fines de lucro, tienen que presentar el original o copia certificada del contrato de cooperación con instituciones del sector público. Privadas sin fines de lucro, es necesario que conste dentro del catálogo del Ministerio de Bienestar Social o que tenga un convenio de cooperación con alguna institución del sector público. Entonces, si es que cualquier empresa privada va a recibir una donación, tiene que canalizarlo a través de estas instituciones del sector público. Así es como está la norma, y así es como se debe hacer. Una vez que han presentado esta documentación y esta solicitud, se emite la resolución. El director distrital emite una resolución otorgando la exención de tributos, de tributos de comercio exterior para tales mercancías. En general, también se incluye dentro de la información la fecha estimada de arribo, el puerto de arribo, y en el caso de que lo requieran, cuál es el representante o agente de aduana que va a estar representándolos. No es necesario el tema del agente de aduana, pero la información sobre el arribo sí es importante. Perdón. Ok, una vez que ya tenemos la resolución junto con los otros documentos que vamos a acompañar a la resolución, yo ya puedo presentar la declaración aduanera de importación de donación. Entonces,
a través de mi agente de aduana, lo que yo voy a hacer es presentar en el sistema Ecuapas. Y hoy, como un plus, les voy a enseñar cómo llenar una declaración de importación en el mismo sistema, ¿cierto? Entonces, una vez que hemos presentado la declaración, siempre que sea una donación, tenemos que elegir la subpartida arancelaria 9803. Si logramos revisar esto, el texto de esa partida es la de donaciones, y al asignar esta partida arancelaria, nosotros podemos declararlo sin arancel. Ahora, también para poder liberar los otros tributos como son IVA y FODINFA, hay que vincular el código liberatorio, que aquí les pongo, que es el 343, que se refiere a la liberación de tributos por parte de empresas públicas o entidades del Estado, ¿cierto? Entonces, esta información es muy importante porque nos va a permitir liberarnos en el momento de llenar la declaración aduanera. Ok, en realidad es un procedimiento muy sencillo, no tiene mayor trámite. El trámite, por ejemplo, para la resolución no tiene una tasa, no hay un costo. Se ingresa por lo general a las direcciones jurídicas de los distritos porque ellos tienen delegación para atender eso. Y con la resolución se presenta la declaración y vaya el otro control, ¿no es cierto? Sea documental, sea físico, sea automático, va el despacho de las mercancías. Más bien en el tema de la donación, el tema está en que se pueda conseguir la información, los documentos protocolarizados y que cumplan con lo que está solicitando la normativa. Ok, otro tipo de exoneración de tributos, otro de los que están exentos, son las instituciones de educación superior que tienen relación o están supeditadas por el CENESID. Entonces, ¿qué tipo de exoneración hay? Exoneración total de los tributos, ¿no es cierto? Para estas instituciones de educación superior, en virtud del artículo 38 de la Ley de Educación Superior, que te habla de todos los tributos aduaneros, te dice ahí, y también del artículo 125 que me dice equipos y elementos para ser utilizados exclusivamente en el desarrollo de proyectos de investigación, innovación, sea por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluso me dice, que se encuentren acreditadas ante el CENESID. Básicamente son importaciones que realicen las instituciones de educación superior. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero es obtener a través de, aquí les he puesto yo, la dirección electrónica a través de la cual tienen que gestionar la obtención del informe técnico favorable para la exoneración de los derechos aduaneros, ¿no es cierto? Para este tipo de materiales, bienes y accesorios para procedimientos académicos o investigativos. Lo primero es ingresar a la plataforma que está ahí mencionada y obviamente vamos a crear un usuario y todo lo demás, y cuando ya hayamos tenido eso, lo que vamos a adjuntar es el oficio de solicitud especificando cuál es la naturaleza de los bienes y en qué investigación, proyecto o cuál es la finalidad de la importación de esos equipos. De esta argumentación depende si es que me otorgan un informe favorable o no. Voy a adjuntar también, todo es en electrónico, es en línea, las facturas o proformas de los equipos que voy a importar y el formulario de información de exoneración de derechos aduaneros. A lo que se refiere con el formulario de información es la demás información que nos despliega el mismo sistema del CENESID para llenar los datos de contacto, toda otra información para rellenar. Una vez que hemos enviado esa información, es electrónica, por ejemplo, en ese caso no necesitamos token, no necesitamos firma electrónica, solamente habernos registrados como usuarios del sistema y enviamos la solicitud. Una vez que ha sido analizada y revisada, nos van a entregar el informe favorable para la importación. Una vez que yo ya tenga este informe favorable, voy a hacer algo similar a lo que hice en la donación. Me voy a ir al distrito aduanero, ¿no es cierto?, de donde está mi domicilio tributario, y voy a ingresar esta solicitud, una solicitud indicando que tengo un informe favorable en base al análisis del CENESID, y voy a adjuntar la factura pro forma o la factura definitiva o copias de estas
y la petición, ¿no es cierto? Que en virtud de ese informe solicito yo el ingreso de tales o cuales bienes por tal o cual motivo para la exoneración de tributos. Una vez que la documentación ha sido ingresada y analizada, se emite una resolución. Yo he visto algunos casos en los que hay declaraciones que no han obtenido la resolución y como son aforos automáticos, hay una revisión posterior de eso y en algún momento puede que por falta de esta resolución las entidades de las instituciones de educación superior terminen cancelando los tributos, ¿no es cierto? Porque es uno de los requisitos necesarios para la presentación de la declaración. Una vez que ya tengo la resolución, el informe favorable, las facturas, es suficiente y yo transmito la declaración aduanera. En este caso, la subpartida arancelaria va a depender del producto, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del producto, tiene que presentar la declaración aduanera. Eso sí, para este tipo de productos, ¿no es cierto? No se exonera de la presentación de documentos de control. Entonces, si es que yo voy a traer algún equipo que necesita un documento de control, dígase INE, en ALSA, lo que sea, tengo que presentar ese documento, ¿no es cierto? Porque solamente para las donaciones el ente de control me puede exonerar, pero cuando son este tipo de importaciones, tiene que presentar los documentos de control. Por ejemplo, para las instituciones de educación superior no se solicita el CERCOP porque es otra base legal, otra normativa la que ampara la exención de tributos, pero siempre voy a aplicar cualquiera de estos dos códigos, 656 cuando son importaciones de, digámoslo así, normales, de libros, de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Algo académico. Y cuando ya es tema investigativo, equipos y lo de allá, el código liberatorio voy a usar es del 1418. Cualquiera de estos dos códigos me va a liberar de los tributos al comercio exterior y voy a pagar cero, ¿no es cierto? Entonces, súper importante la obtención de la resolución en estos dos casos. Ahora también les traigo, por ejemplo, la exención de tributos en relación a bienes para uso artístico y cultural. Eh, depende de las actividades de cada institución, sin embargo, de lo que estuve revisando, en primer lugar, están exonerados del pago de los tributos, de todos los tributos, todos los bienes, productos e insumos incluso, que se destinen a actividades artísticas, culturales, de promoción y todo lo demás, siempre y cuando cuenten con el informe técnico, me dice, favorable del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces, el primer paso también es obtener este informe favorable. Eh, también he visto declaraciones en las que únicamente con el informe han transmitido la declaración y en el momento de hacer la revisión se les ha solicitado la resolución y se ha parado ahí el trámite. Entonces, por eso es importante conocer el procedimiento para evitar estas paras, para evitar estas observaciones y que ya llegada la mercancía asumamos costos de bodegaje, etcétera, etcétera, o retrasos y ese tipo de cosas. Porque puede ser que cualquier donación o importación de un producto ya está comprometida para una u otra actividad. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que yo pueda obtener este informe favorable? Está establecido en el acuerdo ministerial, ustedes lo pueden ver aquí, que lo vamos a revisar también, y este acuerdo está subido a la plataforma para que lo puedan revisar. El acuerdo es chiquito en realidad y establece claramente los pasos a seguir. Entonces, ¿qué requisitos? Voy a hacer, en primer lugar, voy a hacer una solicitud, ¿no es cierto?, a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura, en este caso al Ministro de Cultura, pidiendo el informe favorable para exoneración de tributos al comercio exterior. ¿Qué voy a presentar? Voy a presentar, más de la solicitud, voy a presentar el registro único de actores culturales, ¿no es cierto? Tiene que estar la persona jurídica o persona natural registrada aquí, o me dice pertenecer al Sistema Nacional de Cultura, junto con la copia del RUC, ¿no es cierto? Eh, también voy a verificar si los productos que yo voy a importar están o no están habilitados, porque en este acuerdo ministerial se detallaron qué partidas arancelarias son las que pueden acogerse hasta a esta liberación de tributos. Entonces,
Revisemos, por ejemplo, revisémosle, bueno, no tengo el acuerdo, pero están, por ejemplo, dentro de las partidas están pinturas, están pinceles, están equipos de perifoneo, están luces para auditorios, están equipos de sonido, están retroproyectores, cinematógrafos, proyectores de cine, un simundo de partidas. De hecho, es un amplio campo de partidas arancelarias que pueden ingresar sin el pago de los tributos por ser bienes de uso artístico o cultural. Entonces, hay que revisar si es que las partidas de los bienes que nosotros estamos trayendo son de las que están autorizadas en este acuerdo ministerial. Otra de las condiciones es que no tengamos impedimento legal para contratar con el Estado, ni deudas ni con el Estado. Hay que presentar una copia de la factura comercial. La factura comercial, aparte de lo que me dice el acuerdo, debe cumplir con lo que especifica la norma aduanera, ¿no es cierto? Con la información que se había solicitado, pero el ministerio pide básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Detalle de los bienes, nombre y que esté a nombre de el solicitante de la exoneración. Y finalmente, para las personas jurídicas o naturales que tengan como actividad o una de sus actividades la compra, venta o alquiler de este tipo de productos, les obligan a presentar un listado de precios para la comercialización, es decir, que en qué precio yo voy a comercializar, porque mucho se ha visto, lamentablemente en el Ecuador es así, ingresan con exoneración de tributos y luego venden a un precio súper alto. Está pasando con mascarillas, está pasando con pruebas COVID y ha pasado con este tipo de productos también. Entonces, por eso quieren como que verificar cuál sería el beneficio, porque recuerden que al final el beneficio de esto quiere que se sea trasladado a los actores culturales, ¿no es cierto? Entonces, si el beneficio únicamente se va a llevar el que comercializa, no hay razón, no hay naturaleza de esta exoneración. Ok. En la solicitud que yo voy a dirigir al ministro de Cultura, ¿no es cierto? Tengo que hacerla primero, por lo menos con 15 días antes al arribo de las mercancías, a la fecha de importación. Y la solicitud va a contener básicamente quien solicita, el nombre, otra vez la descripción de los bienes de importar, qué tipo de bienes son, la partida arancelaria, la cantidad, el valor, la fecha estimada de ingreso. Hay que informar también cuál es el puerto de embarque y llegada, ¿no es cierto? Las fechas estimativas de llegada. Hay que justificar el uso y el destino que se va a dar a este tipo de productos. Y en el caso de igual las personas que estén dedicadas a la compra, venta o alquiler de este tipo de equipos o productos, tienen que presentar un reporte de ventas de los últimos 3 meses de la misma cantidad, de la misma o mayor cantidad de los bienes que están solicitando, ¿no es cierto? Hacen ahí un análisis también en ese sentido. Y finalmente para las personas jurídicas, copia del nombramiento autorizado, del nombramiento de representante legal. Con esta información en la solicitud, juntando los documentos que hemos mencionado, el ministerio me va a entregar el informe técnico favorable para la exoneración de derechos arancelarios para usos, para bienes de uso artístico o cultural. Una vez que tengo este informe, fue lo mismo igual. Presentar al distrito aduanero, presento el informe favorable, la factura o la proforma de los equipos, preferiblemente la factura, y hago la petición de exoneración de tributos. Pasa lo mismo, me emiten la resolución y ya con la resolución voy a presentar la declaración adjuntando este informe favorable y esta resolución. Presento la declaración, la subpartida de los productos dependen de cada naturaleza, de la naturaleza de cada producto. De igual forma, no exonera la presentación de los documentos de control, es decir, que si yo traigo un producto que requiere INE, MIPRO, lo que sea, cualquier documento de control, fito o registro sanitario, tiene que presentarlo. Y aplico de igual forma el código liberatorio 118 para que el sistema reconozca la exoneración a la que yo tengo derecho. Entonces, esas son 3 de las formas en las que yo puedo liberarme de tributos para este tipo de bienes. Hay otras que podríamos mencionar, como por ejemplo la importación de
fluidos, tejidos y órganos humanos. Ese es un tratamiento mucho más ágil, incluso como vienen bajo control de temperatura, llega en el vuelo, nosotros nos acercamos a la plataforma de donde está el vuelo, verificamos que tenga la autorización del on top, me parece que se llama, y nosotros mismos registramos en el sistema la salida y se fue. Es muy, muy ágil ese despacho. También, por ejemplo, son despachos ágiles las importaciones de material bélico, las importaciones del Banco Central, ese tipo de importaciones. Ahora, en relación, por ejemplo, a los regímenes especiales, recuerdan ustedes que había que presentar una garantía para cierto tipo de regímenes especiales. Entonces, vamos a ver qué beneficio o qué restricción de haberla tienen las empresas públicas o las instituciones del Estado respecto de las garantías. Entonces, en el artículo 245 del reglamento ALCOPSI me dice, las instituciones del Estado deberán presentar cartas de garantía emitidas por la máxima autoridad de la institución que avalen el fiel cumplimiento de las formalidades aduaneras. Entonces, solo las instituciones del Estado pueden presentar este tipo de cartas de garantía, ¿no es cierto? Obviándose la presentación de garantías efectivas, de garantías de pólizas de seguro y un gasto inherente a eso, ¿no es cierto? Entonces, hay esta opción también que la pueden presentar. El plazo de vigencia de la carta y el monto de la garantía dependerá del régimen aduanero. Me dice también que las garantías deben ser presentadas en la dirección distrital donde estoy haciendo el requerimiento. Cuando no presento una garantía, por ejemplo, cuando yo voy a hacer importaciones de material calificado como bélico por el Ministerio de Defensa, por el Comando Conjunto o por la Comandancia General de las Fuerzas Armadas, ¿no? El Comando Conjunto. Cuando también son importaciones de material bélico de la Policía Nacional y cuando son importaciones del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador. La verdad, hasta el día de hoy no conozco yo que la aduana haya importado, pero está dentro de la norma. Ok, eso en cuanto a las importaciones del Estado. No sé si es que hay alguna consulta. Quiero mostrarles el sistema Ecuapaz de primera mano para que lo puedan ver y de paso explicarles cuál es la forma en la que se llena una declaración aduanera, por ejemplo, ¿no es cierto? Antes de mostrarles el sistema Ecuapaz y ustedes puedan ver cómo se gestiona la declaración aduanera, el día de hoy conseguí, por ejemplo, los documentos ejemplos de documentos que se presentan para la obtención del registro sanitario de las pruebas COVID. Entonces, les quiero mostrar. Por ejemplo, tengo acá el certificado de venta libre. Voy a abrirlo para empezar a compartir. Voy a abrir los archivos en el que ustedes puedan ver qué tipo de documentos se están solicitando actualmente. Ok. Tengo otro. Y tengo otro. Deme 2 segundos nada más, ya les empiezo a compartir la información. Solamente hasta que me abran los documentos. Y tengo este de aquí. Listo. Ya. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Entonces, estos son los documentos que se deberían presentar al ARCSA para la obtención del registro sanitario. En primer lugar, vamos a verificar la ficha técnica del producto, ¿no es cierto? Y las condiciones que una ficha técnica debe cumplir. ¿Cuál es el error recurrente, incluso cuando se presenta documentación o fichas a la aduana o cualquier otra institución? Que me presenten las hojas de seguridad. Y las hojas de seguridad no son fichas técnicas. Las hojas de seguridad
contienen información solo y únicamente de materiales peligrosos. Una ficha técnica tiene que incluir la descripción del producto, tiene que poner el uso. Por ejemplo, en esta ficha técnica ustedes pueden ver que me dice cuál es el modelo del uso de este producto, cuáles son los principios para el uso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio en base al cual se actúa este cassette? Por ejemplo, me dice que es el cassette de una prueba rápida. Es un inmunoensayo cualitativo basado en tiras membranas para la detección de anticuerpos IgG e IgM contra el coronavirus en sangre, suero, plasma, etcétera. Me dice entonces, me da ese tipo de información que es muy importante para la clasificación y me detalla, como ustedes pueden, hay un manual de uso en el que se muestra, ¿no es cierto? Esta es una ficha técnica completa. Entonces aquí hay, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esta es la ficha técnica. Ahora, habíamos visto también que está el certificado de venta libre. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría está en chino, ¿no es cierto? Pero este es el certificado y acá tengo ya la traducción, ¿no es cierto? Entonces, este es el certificado en el cual se basan para la libre venta de este producto. Entonces, ustedes pueden ver, este certificado tiene información de el nombre del fabricante, ¿no es cierto? La dirección, hay información del número de licencia, ¿no es cierto? El certificado de tercera parte, el nombre del producto, el nombre de la empresa que exporta, la dirección, países de venta, donde están vendiendo estos tipos de productos, ¿no es cierto? Información sobre el embarcador, aunque en este caso no la tienen, la especificación del producto, la especificación del empaque y la cantidad de exportación que tienen autorizada, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver que este certificado fue emitido el 18 de marzo del 2020. ¿Qué más puedo adjuntar yo al registro sanitario? Aquí tengo un ensayo, una prueba de ensayo con estudio de estabilidad de este producto, ¿no es cierto? Un estudio clínico. Es para el producto, para el kit de detección del virus del COVID-19 a través de el test de oro coloidal. Entonces aquí está el producto que aplica para el registro, me pone las pruebas clínicas, las instituciones que realizaron las pruebas clínicas y están realizadas por 3, está la certificación y está el sumario de las pruebas, ¿no es cierto? De las pruebas o del test de estabilidad. Entonces ahí nos va resumiendo, es un informe técnico en el que me dice la selección de las muestras y los test operativos. Aquí muestra resultado de los agentes, acá nos está mostrando resultados de las pruebas. Bueno, es una información un poco técnica, si ustedes pueden ver. Entonces, este es el estudio de estabilidad. Entendería yo que el ARCSA revise esta información y verifica, bueno, aquí están las conclusiones, ¿no es cierto? Vamos si lo podemos ver. Me dice que el nuevo coronavirus, 3 pruebas, que se han hecho pruebas en 3 instituciones de prueba clínica, probando un total de 637 muestras clínicas, de las cuales 218 fueron positivas y 419 fueron negativas, con diagnósticos clínicos de criterio como un control estadístico, analítico, fue mostrado. Bueno, básicamente nos muestra los resultados de las pruebas, ¿no es cierto? Y no veo más la conclusión. Es una conclusión muy resumida en realidad, pero esta información es la que evalúa el ARCSA. Ok, y aquí lo que tenemos es el informe de inspección, ¿no es cierto? Que también es hecho por una empresa internacional. Aquí en este caso es New Science Coast Biopharmaceutical, que ha hecho la inspección de este producto y seguramente esta inspección es, por ejemplo, un control de calidad de producto terminado. Junto con esta información, yo tengo, por ejemplo, ya
el oficio del ARCSA que le entregó al importador, ¿no es cierto? No le vamos a poner el nombre, pero nos dice, por medio del presente, solicita copia certificada del registro sanitario y le está dando la copia certificada del registro sanitario y menciona cuál es el registro y cuál es el producto. Y aquí tenemos ya el certificado de registro sanitario de dispositivos médicos extranjeros. Y esto es muy importante. Quiero que vean el cuerpo del documento. Este es un documento electrónico, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el número de solicitud. Con este número únicamente se transmite en la declaración. No es necesario que nosotros, que nos adjunten el documento de registro sanitario, a menos que haya alguna presunción. Está la fecha de solicitud, se solicitó el 30 de marzo del 2020, está el número de registro sanitario, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, aquí está el código DME, que son dispositivos médicos. Se emitió el registro el 6 de abril, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver, desde que se completó la documentación, que fue la fecha de solicitud, del 30 al 6, no han pasado más de unos 7 días. Entonces, ese es el tiempo promedio en el que están atendiendo las solicitudes de registro sanitario cuando está documentación completa y conforme. Me dice que este producto, más bien este registro, tiene vigencia hasta el 2025, entonces los registros sanitarios duran 5 años. Ok, me da información del solicitante, me da información del titular, ¿no es cierto? Que sería el productor o, claro, el titular del producto, datos del fabricante. Tengo, aquí está la información del técnico o bioquímico farmacéutico, ¿no es cierto? El que nos ayudó con el tema de la validación de la información. Tengo información, bueno, en los datos de importación únicamente han puesto esto, no es obligatorio llenar esa información. En datos del producto, ¿no es cierto? Hay una clasificación que ellos tienen internamente en el ALSA para los tipos de productos y es un tipo de producto extranjero. Por ejemplo, en el origen del producto, cuando está extranjero, no hay problema en este tipo de productos. Pero, por ejemplo, si es que estoy hablando de un registro sanitario para otro tipo de producto y quiero liberarme de arancel, lo lógico sería poner el país de origen, ¿no es cierto? Porque un origen extranjero no existe, ¿no es cierto? Existe más bien una procedencia del extranjero, pero como origen como tal, no existe el extranjero. Entonces, de preferencia, poner el país, ¿no es cierto? Pero en este caso y para este tipo de productos no hay problema. Me está solicitando también el nombre del producto, ¿no es cierto? Este sí, el nombre es único, único, único. Si es que hay alguna modificación, generalmente se consulta al ARCSA si es que cubre o no cubre a tal o cual producto, la marca del producto, me dice qué tipo de dispositivo es, me dice que es diagnóstico in vitro, nivel de riesgo 3, y me han sugerido ellos la partida 3002-9020. Si es que es in vitro, no habría problema. Si es que es prueba rápida, deberían clasificarlo en la 3002-1520. Me da más información del producto, ¿no es cierto? Me da aquí nombre del producto, cómo se usa, la presentación comercial y por eso es que, si ustedes pueden ver, nos pedían esta información inicialmente porque va a constar en el registro sanitario, ¿no es cierto? La descripción del envase primario, la descripción del envase secundario, el periodo de vida útil, ¿correcto? Entonces va a constar eso en el registro. Aquí, por ejemplo, en el detalle del kit, como esto es un documento PDF, no puedo ver, pero generalmente si es que yo doy clic aquí en esta parte y estuviésemos en el sistema, me va a detallar qué viene en el kit. Entonces me va a decir, viene el cassette, viene el tema, la toallita para limpiar, puede venir algún otro reactivo, perdón, algún otro reactivo, etcétera, para que nos incluya ahí. Y esa es, aquí, si ustedes pueden ver aquí, bueno, no me aparece, pero ya en el sistema me va a aparecer el tema de poder endosar el registro sanitario. Entonces, ese es un registro sanitario, esa es la información que está componiendo un registro sanitario y eso es lo que vamos a usar. Entonces, esa información les quería traer para que ustedes vean qué tipo de información va a solicitar el registro sanitario. Ahora, ya hemos visto
la mayor parte de información, quiero mostrarles una declaración aduanera que está en el sistema Ecuapaz y qué información debe de llenarse y cómo vamos a ir llenando y mostrarles el significado o la información que correctamente debe ir en cada campo, ¿cierto? Entonces vamos a ver, yo tengo aquí, por ejemplo, el número de declaración. Vamos a poner aquí un número. No sé si es que sigo compartiendo. Sí, sí está compartida mi pantalla. Bueno, vamos a ver si es que tengo y puedo lograr ingresar a una declaración para que ustedes puedan ver las opciones y si no, lo hacemos de la otra forma. A ver, tengo esta declaración. Bueno, este es mi perfil en Ecuapaz, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que yo puedo mostrarles la información que se debe cargar al Ecuapaz. Entonces, si es que no puedo desplegar los menús, les voy a mostrar básicamente la información y los campos que hay que llenar. No, no me deja, está como pesado. Bueno, vamos a ver un trámite de mascarillas para que vean cómo hay que presentarlo, ¿correcto? Entonces, yo me voy a ir al detalle de la declaración para que ustedes puedan verificar qué información tiene. Entonces, en primer lugar, esta información ustedes van a ver en toda declaración. Entonces, la pueden imprimir, puede ser impresa. Sin embargo, esto es lo que tanto el agente de aduana como la aduana en sí visualiza sobre la información. Entonces, nosotros vamos a ver primero que tengo información general que incluye la aduana por la que voy a despachar, qué tipo de despacho. Hay varios tipos de despacho. Hay, por ejemplo, despacho normal, que es común y corriente. Hay despacho con pago anticipado, que les decía cuál era el pago anticipado. Hay un tipo de despacho simplificado, ¿no es cierto? Hay varios tipos de despacho, pero para una importación normal, despacho normal. Aquí recuerdo que había una consulta sobre parciales. Ustedes ven que también puedo ingresar el número de despacho parcial, ¿no es cierto? Pero esto es cuando, por ejemplo, vienen con autorización de la aduana del Ecuador los despachos parciales, porque cuando puede haber un despacho parcial, por ejemplo, cuando una maquinaria es muy grande, como para hacer un solo embarque, ha ocurrido ya, o por temas de fabricación vienen de diferentes puertos de embarque. Entonces, en ese caso, ¿qué hago yo para poder presentar una declaración? ¿No es cierto? Porque me viene un embarque de China, el otro embarque me viene de Estados Unidos, qué sé yo, la máquina se va a ensamblar acá, pero vienen de diferentes productores, o viene por la cantidad de mercancía o por el tamaño de la máquina o de la... Estoy hablando de plantas de producción enteras, por ejemplo, que ya hubo un caso en el que trajeron. Para este caso, se presenta la ficha técnica ante la Dirección General y se emite una resolución autorizando embarques parciales. Entonces, con la información que nos proporcionan, se autoriza y se dice, van a venir tal número de empaques parciales. Entonces, de embarques parciales. Entonces, aquí vamos registrando el número de embarques parciales. Tenemos la información del importador. Aquí ustedes pueden ver datos, ciudad, dirección, el número de RUC, el nivel comercial que tiene, en este caso es mayorista. La información del declarante es la información del agente de aduana, igual nombre, RUC, dirección. Información de mercancía, esta es información muy básica, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver que aquí me dice sin endose del documento, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere cuando me dice que no tiene endose? Es decir, que el documento de transporte no ha recibido el endose y no se ha transferido, es decir, que el primer dueño de la mercancía sigue siendo. Yo tengo, todos en el Ecuapaz tenemos una opción para ver el MRN. ¿Qué es el MRN? ¿Alguien recuerda qué era el MRN? El MRN era la información del documento de transporte, pero en electrónico. Es el mismo BL o guía aérea, pero presentada en forma electrónica en el sistema Ecuapaz. Entonces, en este caso, ¿qué me puede mostrar el MRN? El MRN tiene, por ejemplo, esta estructura. Tiene los tres primeros dígitos, siempre van a ser lo mismo. CS, que es para Ecuador. Los siguientes dígitos es el año, ¿no es cierto?
el dígito, los dígitos de aquí, los siguientes 4 dígitos es el código IATA que tiene la aerolínea en este caso, y los últimos 4 dígitos es el número de vuelo, ¿cierto? Entonces así es como se conforma el MRN para el sistema Ecopass. Acá ya tenemos 4 dígitos adicionales que son para guías hijas, perdón, para guías madres en este caso, y estos 4 últimos dígitos para guías hijas. Entonces, ¿a qué me refiero a una guía hija o una guía madre? Una guía madre es una máster, ¿no es cierto?, que trae mercancía de varios importadores. Entonces, por eso es que yo acá, si ustedes pueden ver, tengo el número de transporte M, ¿no es cierto?, que es máster, esto viene con KLM, ¿no es cierto?, y bajo este número de guía hija. Es importante, por ejemplo, que las novedades que se presentan en la descarga de las mercancías sean resueltas antes de presentar la declaración aduanera, porque he tenido muchas ocasiones en las que ya presentan la declaración y no se ha podido trasladar la mercancía al depósito, permanece en el almacén primario, en el almacén de distribución, porque falta una etiqueta, por ejemplo. En el tema de bultos, cada bulto tiene que tener la etiqueta con información de la guía aérea, de la mercancía, y cuando faltan estas etiquetas, por ejemplo, se levanta una observación y no trasladan la mercancía hasta el depósito. Entonces, eso hay que resolver. Para trasladar desde el almacén primario que está en plataforma, en la pista, hasta los depósitos temporales donde va a permanecer la mercancía, tienen 4 horas, ¿no es cierto? Solamente dentro de 4 horas y dentro del tiempo del cual deben cargar la información al MRN, porque ¿cuál es el proceso? Ahí llega la mercancía, el transportista, recuerdan ustedes que tenía un plazo máximo para transmitir la información del vuelo, transmite la información, pero todavía no transmite información como pesos, por ejemplo, y eso es súper importante porque los pesos únicamente se transmiten al sistema cuando llegan y la bodega inicial recibe las mercancías, proceso de pesado. Ahí ellos constatan novedades, constatan bultos, les voy a mostrar las novedades y bultos y suben al sistema. Bueno, aquí también puedo ver la fecha y hora de llegada, el peso que tienen las mercancías, la cantidad de bultos que tienen son 16, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo un historial desde que llega la mercancía, por ejemplo, este manifiesto se transmitió el 27 a las 16 horas 39 y ya el ingreso a bodega primaria, ¿no es cierto?, que se conoce como Tabacarcén, fue a las 20:59, 21 horas más o menos. Una vez que se hicieron los ingresos a esta bodega primaria, ¿cierto?, se emite un informe de salida desde esta bodega hacia el depósito temporal, en este caso EMSA, si ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Y se hace con una guía de distribución interna. Esta es una herramienta que tienen ellos internamente las bodegas. Entonces ingresó al depósito EMSA el 27 a las 22 horas 14. Si seguimos, nosotros podemos ver información que la declaración fue presentada al siguiente día, a eso de las 16 horas 39, y ya aduana, bueno, no aduana, EMSA en realidad, el depósito entregó las mercancías el 29 a las 9:23. Entonces, si ustedes pueden ver, podemos verificar aquí cuál es la prioridad que nosotros damos. Como les decía, esta es una importación de mascarillas. La declaración fue presentada el 28, es decir, ayer a las 4:39 de la tarde. Enseguida nosotros fuimos a Foramos, de tal forma que el mismo día de ayer ya tuvo salida, ya les voy a mostrar el historial, y ya el día de hoy a las 9:23 ya salió de la bodega, ¿no es cierto? Entonces esa es la información del MRN. Aquí vamos a ver el historial, por ejemplo, de cómo fue. Entonces ustedes ven que ayer la transmisión, bueno, la presentación de la declaración la hicieron a las 7:49 de la mañana, pero el pago fue a las 16 horas 39, hora en la cual ya se hizo la salida. Entonces ustedes recuerdan que para poder nosotros hacer un proceso de aforo es necesario el pago inicial, ¿no es cierto?
Si no se realiza el pago, el sistema no va a asignar un canal de control ni un técnico para que pueda hacer la revisión, o no los va a dar canal de aforo automático tampoco. Bueno, en el canal de aforo automático, si es que es automático, sí les va a decir el trámite está cerrado y ahí recién pagan la liquidación, pero para que les asigne otro tipo de canal, primero es el pago de liquidación. Entonces, sigamos. Bueno, una vez que hemos visto la información del documento de transporte, tenemos ya el cuerpo. Entonces, el área de común que tengo aquí me va a presentar cuál es el valor FOB, ¿no es cierto? Cuál es el valor del flete, el seguro para la base o valor en aduana, el número de ítems, el peso que decretó la cantidad de unidades y cuánto pagó en tributo. Es una información resumida. En el campo ítems, vamos ahí sí a declarar ya la mercancía, ¿no es cierto? En este caso, hay un campo resumido aquí, pero la información que se llena es esta de aquí. Entonces, este ítem 1, automáticamente el sistema lo va ingresando, asignando el número de ítem en el orden en el que nosotros digitemos. Entonces, lo que vamos a necesitar llenar para los ítems es, primero, su partida arancelaria, ¿no es cierto? Que es la que yo les había comentado, 63079030. El código complementario o suplementario, en este caso no utilizaron ningún código suplementario o complementario. El origen de las mercancías, la descripción de las mercancías, en este caso únicamente me ponen mascarillas de protección. El estado, eso sí, aquí vamos a tener un menú desplegable, ¿no es cierto? Nueva, usada, remanufacturada. Si tiene algún tratamiento especial, no. El tipo de mercancía, que son mascarillas igual, la ubicación geográfica de donde presenta la declaración, el modelo, en este caso son KN95, el año de fabricación es 2020, otras características, la marca comercial, etcétera, etcétera. Vamos a ver en el campo de unidades, el tipo de unidades físicas se refiere a las unidades que la partida presenta para ese tipo de producto, ¿no es cierto? Las unidades físicas son las que el arancel indica, ahí nos va, si nosotros nos vamos a la consulta de arancel, ahí nos va a decir unidades físicas tal, entonces esas son el tipo de unidades físicas. Las unidades comerciales, depende cómo hayan hecho la compra, si fueron por unidades, por cientos, por cajas, por paquetes, etcétera, etcétera. País de embarque China, aquí ya me declaran el valor de este ítem de la mercancía, ¿no es cierto? Entonces, tengo un valor de 38,500 porque son, en cantidad son, les voy a ver la cantidad, son 35,000 unidades a un valor FOB unitario de 1.10, ¿cierto? Están declarando en 1.10 cada mascarilla. Me da un valor en aduana de tal porque me está sumando el valor de seguro y de flete internacional. También se llena la información de la factura, el número de factura nada más. ¿Cuál es el método de valoración? Recuerdan ustedes sobre los métodos de valoración, hay que elegir uno de los 6 métodos. En este caso, primer método porque hay una factura y hay una venta, y la razón social del proveedor. ¿Qué otra información? La autoliquidación del ítem, el sistema lo calcula automáticamente, entonces, como ustedes ven, este producto no ha pagado arancel, pero sí paga FODINFA e IVA, ¿no es cierto? Que es lo que ya vimos y consultamos que tenía que pagar. Aquí nos hace, cuando es más de 2 ítems, nos presenta despliega la información que cada ítem tiene, y vamos a la parte de documentos. Entonces, ¿recuerdan ustedes los documentos que teníamos que presentar? Documentos de acompañamiento, los documentos de soporte son los básicos, factura, guía aérea y póliza de seguro si es que la tengo, si no, no, o certificado de origen, igual si es que cuento con este. Y documentos de acompañamiento a los que hay que obtenerlos previo al embarque. Recuerdan ustedes, eran fitos o autorización del Ministerio del Interior para sustancias controladas, y cuál otro, no estoy olvidando de otro. No, esos básicamente son los documentos de acompañamiento. Entonces vamos a ver qué documentos declararon. Para mascarillas, ¿recuerdan ustedes qué documento de control necesitaba? ¿Alguien recuerda? Por ahí veo que alguien me tipea. Para mascarillas necesitará ARCSA a la importación nomás, ¿no es cierto? Estoy preguntando al momento de importación. Por eso es importante, por ejemplo, revisar estas declaraciones para tener claro qué es lo que presentan. Correcto.
Gracias, José. Para la importación necesita INEN y el registro de importador, ¿no es cierto?, ante el Viceministerio de la Producción. Entonces, vamos a ver esos documentos. También les voy a mostrar cómo se despliega en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que me declararon aquí? Básico, factura comercial, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema ustedes van a encontrar campos para poder ingresar esta información. Básicamente, ustedes ingresan aquí el número del ítem, el número de documento, el tipo de documento, ¿no es cierto? En el menú desplegable, ustedes van a elegir si es factura, si es que es, ¿qué les puedo decir? Si es que es... si es factura o si es de un documento de control o es una guía aérea, etcétera, etcétera. Y las fechas de finalización de inicio y de fin. En este caso no hay problema por eso, porque como es una factura no tiene una fecha de validez. Entonces aquí van a ir declarando todos los documentos. Aquí, por ejemplo, podemos ver este documento que es de control previo. Este es, por ejemplo, el código del documento del INEN y este es el código de documento del registro de importador y se presenta como documento de control previo, código 063. Y junto con el documento, por ejemplo, junto con la factura, el sistema nos da una opción para cargar el documento y si es necesario, por ejemplo, en el caso de la factura, se carga el documento, aquí lo podemos nosotros descargar. En el caso de la guía aérea, igual se carga el documento. Aquí está, por ejemplo, el anexo con el que autorizaron el aforo sin la presencia. Y acá me parece que enviaron algún otro anexo de las mascarillas. Eso sería todo el cuerpo de la declaración. Y tenemos la última pestaña, que es la pestaña de valor. Entonces, ustedes recuerdan que en la normativa me decía que junto con la declaración aduanera se debe presentar la declaración andina del valor, que es el documento el cual sobre la transacción comercial, sobre valor, métodos de valor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué información hay que llenar en la pestaña de valor. Tengo, por ejemplo, el número de factura, tengo la fecha de la factura, tengo la razón social, el valor en factura, la naturaleza de la transacción, ¿cierto? Entonces, toda esa información la llenamos acá en estos campos. Entonces, por ejemplo, número de factura, la fecha de factura, el valor que me presentó la factura, y aquí ustedes pueden ver que me dice cuál fue el valor realmente pagado y por pagar, que es el primer método, la moneda, ¿no es cierto? La fecha de aplicación del cambio cuando fuese una moneda extranjera, el país de compra en este caso es China, y información sobre la base imponible, FOB, si es que hay seguro o flete, dependiendo el Incoterm que se haya negociado, los datos del proveedor, la información de la transacción. Aquí es lo que yo les comentaba, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, información de la transacción, me dice cuál fue la forma de pago, también hay que declarar la forma de pago. Por ejemplo, aquí me dice que ha sido giro directo. El término de la negociación, esta factura me dice que me emitieron en FOB y un envío único. Y en información de valor, me pone, por ejemplo, intermediario. ¿Existió o no existió un intermediario? Me dice aquí que no. Y acá hay el tema de vinculación. Recuerdan que habíamos revisado el tema de vinculación. Ellos me ponen que ¿tiene vinculación con el proveedor? No. Entonces, me dice que no hay una vinculación. Sin embargo, si es que existiera, habría que declararla, ¿no es cierto? Básicamente, esa es una declaración aduanera. Esa es la información que debemos transmitir al sistema. Voy a mostrarles algo más para que, y de lo que me salté un poquito. En este campo, ustedes van a poder encontrar estos códigos de aquí que me dicen códigos exoneratorios. No sé si ustedes pueden ver también donde yo estoy moviendo el mouse. Y voy a tener varios códigos. Por ejemplo, tengo el código TPCI, el código TPNG, ¿cierto? Tengo el código TPNE y un tipo de margen. ¿Qué códigos ingreso yo ahí? Ingreso los códigos liberatorios que, por ejemplo, utilizo para la donación o el código liberatorio por ser entidad pública, ¿no es cierto? Dependiendo el tipo o naturaleza de la importación, ahí voy a ingresar códigos para liberación por ICE, por IVA, por ser entidad pública, porque es una donación, porque son importaciones de menaje de casa,
voy también a ingresar códigos liberatorios por certificado de origen, todo lo que son códigos, igual cuando se está llenando la declaración, lo ingreso ahí, despliego el menú y dependiendo del tipo de código o dependiendo del tipo de producto, yo voy a elegir el código y ese código me va a vincular al sistema y me va a permitir que yo me exonere del pago de algunos tributos, ¿correcto? Entonces, eso es en cuanto a la declaración aduanera de importación. No sé si es que hay alguna consulta, alguna inquietud en relación a lo que hemos visto ahorita. No, bueno, ok. Bueno, eso en cuanto a la información que tengo para el día de hoy. Quería también aprovechar este tiempo para ir como que resumiendo un poco ya el proceso de importación, los plazos, los tiempos, para que lo tengamos presente para el trabajo que ya debe estar en la plataforma. El trabajo que vamos a hacer básicamente es el costeo de una importación, ¿no es cierto? Les puse que elijan ustedes el producto que quieran, excepto los que están en la información de los productos sujetos al periodo de emergencia sanitaria, porque obviamente ahí está la información de restricciones y tributos y todo lo demás. El objetivo es que pongan en práctica lo que hemos visto en este curso. Es necesario que ingresen al catálogo, al arancel electrónico, ¿no es cierto?, en línea, está disponible. Lo único que tendrían que hacer y que les encargo es ver la clasificación del producto. No voy a calificar exhaustivamente la clasificación, pero sí tendría que ir, por ejemplo, en el capítulo correspondiente, en el capítulo y en la partida correspondiente, ¿no es cierto? Si tienen mucho problema para clasificar un producto, pueden escribirme en la misma plataforma, yo les ayudo, y si no, googleen. Ustedes van a encontrar, si eligen, ¿qué les digo yo? Zapatos, googleen partida arancelaria de zapatos y ahí pueden ver la información. Si es que escogen algún producto que es muy, muy específico, no hay problema, me avisan, yo les ayudo a clasificar. Lo importante es que pongamos en práctica el tema de la clasificación. Lo importante es que se descarguen el arancel y verifiquen cuáles son los capítulos, en qué capítulo se puede clasificar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que van a determinar es la partida arancelaria. Luego de eso, van a irse al arancel electrónico. Les puse en la tarea el link para que ustedes puedan ir. Les recomiendo descargarse primero. También les puse el link de descarga del navegador, que es del Senae Browser, que ya tiene los plugins y todos los aditamentos para que pueda correr el catálogo del arancel electrónico. Entonces, lo único que tienen que hacer es, recuerdan ustedes, poner la partida, elegir como fecha hoy, e irse a la información del producto. Y ahí van a verificar cuánto paga de arancel, cuánto paga de INVA, cuánto paga de FODINFA y qué restricciones tiene ese producto. Eso es una de las cosas que tienen que cumplir en la tarea. Básicamente, ver qué porcentajes y qué documentos constan y luego hacer un costeo. El costeo lo van a hacer, pueden utilizar Alibaba, Amazon, cualquier plataforma electrónica de cualquier origen, ¿no es cierto? Y elegir un producto, el producto que ustedes quieran. Les he puesto como condición de cantidad el pedido mínimo que el proveedor que estén buscando o que consigan les ponga, o en su defecto un pedido, si es que no hay una cantidad mínima establecida de 500 unidades. El peso tendrán ustedes que verificar cuál es el peso de su producto, ¿no es cierto? A través de revisar en la página del proveedor o encontrar una información ahí. Pueden poner un peso aproximado, pero que sea lo más aproximado posible, pero lo importante sería que verifiquen ese tipo de producto y puedan obtener el peso real. He establecido una tarifa de, la importación va a ser aérea, una tarifa básica, ¿no es cierto?, de 4.50 por kilo para manejarnos con ese valor. Les he puesto también las tarifas por documentos de control en el caso de que lo requieran para que lo tomen en consideración y está toda la información que necesitan para poder hacer su costeo. Igual, si necesitan alguna información adicional, aunque no creo, pero todo está ahí en el material y si no,
me contactan por ahí, yo voy a estar pendiente estos días, tienen el fin de semana y hasta el día miércoles que hay que presentar la tarea para que puedan gestionar toda esta información. Y el día martes ya igual está el cuestionario, ya está la evaluación. Son preguntas de verdadero o falso, de seleccionar, nada rebuscado en verdad. Son preguntas que para mí son importantes, que son datos importantes, datos que hemos visto y que esta información muy básica en realidad para el proceso de importación y para la normativa en general. Esa prueba la martes desde las 12 del mediodía hasta las 24 horas del mismo día. Tiene una duración de 30 minutos, son 20 preguntas, como les digo, no es nada rebuscado, nada del otro mundo, no hay casos de análisis, etcétera. Son preguntas de selección múltiple y preguntas de verdadero o falso. 30 minutos para rendir la prueba. La prueba tiene un 60% del componente de la nota total y el trabajo un 40%. Hagan el trabajo, investiguenlo y no va a haber problema. Es individual el trabajo porque no tiene mucho, o sea, he tratado de hacerlo para que lo puedan hacer individual, pero si ustedes deciden que pueden hacerlo en grupo y cada quien elige un producto diferente, mucho mejor, ¿no es cierto? Pero la presentación es individual. Pero pueden reunirse entre ustedes para que puedan presentar eso. ¿Qué más sobre eso? Eso sobre el trabajo. Entonces, quiero hacer una especie de resumen ya sobre todo lo que hemos visto con información que les pueda servir tanto para el trabajo como para la prueba. Entonces, recuerden que los Incoterms son términos de negociación internacional. El Incoterm con el que vamos a hacer en el trabajo es FOB, ¿no es cierto? Bueno, les puse FOB, aunque lo correcto sería FCA para vía aérea, pero es la costumbre de manejar como analogía FOB y FCA. Ok, hemos visto los Incoterms, ¿no es cierto? Entonces, recuerdan ustedes que hay Incoterms que son para uso exclusivo por vía marítima o fluvial. Esos Incoterms son 4, es FAS, FOB, CFR y CIF. Los otros Incoterms, los demás Incoterms, sirven para cualquier medio de transporte, ¿no es cierto? ¿Qué más? La versión actual de los Incoterms son los Incoterms 2020. Recuerden ustedes que hay Incoterms de salida, que son básicamente el Incoterm Ex-Work, donde la responsabilidad es absolutamente del comprador y va avanzando, ¿no es cierto? Los Incoterms sin flete, sin pago de flete, que son estos F. Los Incoterms que ya contienen el pago del flete, que son los que empiezan con C, CIF, CFR, etcétera, etcétera. Y están también los Incoterms de salida, que son, los de llegada, que ya son los más completos y menos responsabilidad tienen para el comprador. Eso en cuanto a los Incoterms. En cuanto a valoración, recuerden que el primer método de valoración y el método básico o privilegiado es el método 1, ¿no es cierto? Que es el valor el valor realmente pagado por pagar de las mercancías importadas. Recuerden que para que se pueda aplicar el primer método debe haber básicamente una venta, un pago, ¿no es cierto? Y que el documento que soporta el primer método es la factura comercial. Entonces, revisen cuáles son los requisitos de la factura. Habíamos visto que básicamente tiene que tener datos del importador, datos del exportador. El Incoterm tiene que tener información de la mercancía, el detalle de la mercancía, valor unitario, valor total, la moneda. En el caso de que sea un Incoterm que incluya otros componentes como flete y seguro, tienen que desglosar esos componentes. Eso en cuanto a la factura. Recuerden que la factura no debe tener tachones, borrones, nada por el estilo. Puede presentarse en formato electrónico la factura y que la factura es el documento básico para una declaración aduanera. Vimos cuáles son los otros documentos de soporte. Son el documento de transporte, ¿no es cierto? Guía aérea o BL
tenemos la póliza de seguro. Recuerden que en el caso del BL, este es el documento que otorga la propiedad de las mercancías, ¿no es cierto? Eso de cajón. Recuerden que el flete internacional es uno de los componentes de la base imponible, ¿no es cierto?, del valor en aduana de las mercancías. El valor en aduana de las mercancías está compuesto por el valor realmente pagado por pagar de las mercancías, el flete internacional y el seguro. En el caso del seguro, si es que no tengo una póliza de seguro, voy a aplicar el 1% del valor de las mercancías, ¿no es cierto?, como valor de seguro presuntivo. Esos tres componentes me dan la base para el cálculo de los tributos. También vimos en cuanto a la clasificación arancelaria, recuerden ustedes, hay 6 reglas para clasificar. El orden de las reglas es secuencial, ¿no es cierto? Regla 1, regla 2 y así sucesivamente. Recuerden que en la regla 1, los títulos de las secciones y de los capítulos solamente dan un carácter indicativo, pero la clasificación en base a la regla 1 está en base al texto de las partidas o subpartidas, ¿no es cierto? O de las notas de capítulo o subcapítulo, las notas complementarias. Recuerden también que hay notas complementarias para la clasificación. La versión actual del arancel es la sexta enmienda. Básicamente eso en cuanto a la clasificación. No se compliquen mucho con la clasificación, no es nada del otro mundo. En cuanto ya al tema de valor, recuerden ustedes que en el caso de que aduana solicite información, ahí están los documentos que pueden solicitar. Ese tema no va a estar en la prueba, porque es un poco más no, tiene mucho detalle sobre documentos que presentar y eso, pero ese tema no va a estar. Sin embargo, quería revisarlo. El tema, descuentos tampoco van a estar, pero es importante tener en claro que, por ejemplo, para el caso de descuentos que se incluyan en la factura, tener la naturaleza del descuento, el porcentaje del descuento y el valor de descuento específicamente, ¿no es cierto? Que para aceptarse un descuento no tienen que ser descuentos retroactivos, no tienen que ser descuentos para otro tipo de productos, tienen que ser para la transacción comercial presente y para el producto que estamos obteniendo el descuento. No tienen que ser descuentos ficticios, ¿no es cierto? Y que el descuento debe constar o en la factura o en un contrato de compra-venta, no en ningún otro documento. Eso en cuanto a los documentos de soporte, ya los vimos, cuáles son los básicos, abordando como otro documento de soporte el certificado de origen. El certificado de origen, recuerde que nos da una preferencia arancelaria dependiendo de la negociación que haya en base a un acuerdo comercial. Puede ser del 100%, como en el caso de la Comunidad Andina, o puede ser de un porcentaje menor, como en el caso de otros países, ¿no es cierto?, como Argentina, Mercosur, etcétera, etcétera. El certificado de origen tiene que tener básicamente una fecha igual o posterior a la factura, no puede ser anterior de la factura. La validez del certificado de origen son 6 meses, 180 días. Eso en cuanto al certificado de origen. Recuerden que en la declaración no es exigible presentar ni el documento de transporte ni la póliza de seguro, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ya tienen la información en el sistema del documento de transporte y la factura, pueden fácilmente transmitir la declaración. Recuerden también que dependiendo del tipo de producto hay documentos de control previo, ¿no es cierto? Documentos como el INE, como el ARCSA, que puede ser registro sanitario. Recuerden también que hay otro tipo de productos que son considerados de prohibida importación, ¿no es cierto? Básicamente es ropa usada, repuestos de vehículos usados, decodificadores cuando ingresen por medios courier o con sala de arribo internacional. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que vimos? Bueno, vimos un montón de cosas en relación a la negociación, qué tengo que conseguir de mi producto, que es ser muy específico en cuanto a las órdenes de embarque que yo vaya a dar, que mi producto tenga que tenga características que yo necesito y hay que aclarar ese tipo de cosas con el proveedor, ¿no es cierto? Recuerden que para transmitir la declaración yo tengo 30 días hábiles, perdón, 30 días calendario
si es que no, desde que llegó la mercancía, si es que no transmito yo la declaración en ese plazo, me va a caer en abandono tácito y ese abandono tácito tiene una multa, ¿no es cierto? Tiene una falta reglamentaria. Si es que a pesar de que ya tengo abandono tácito, bueno, y para levantar el abandono tácito no necesito acto administrativo, solo presentar la declaración. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para presentar la declaración después del abandono tácito? 25 días hábiles. Si es que a pesar de eso, de ese tiempo no presento la declaración dentro de esos 25 días hábiles, mi mercancía ya cae en abandono definitivo, ¿cierto? Y una vez caída en abandono definitivo, significa que la aduana ya ha tomado propiedad sobre esa mercancía. Aún así, el artículo 239 del reglamento ALCOPSI me dice que yo puedo levantar el abandono siempre y cuando ya no se le haya dado un destino a esas mercancías. Eso en cuanto a los abandonos. Recuerden que puedo tener diferentes canales de control. Puedo tener aforo físico, aforo documental, aforo electrónico, dependiendo del sistema, de lo que el sistema me establezca. Puedo presentar la declaración a través de un agente de aduana. De hecho, el 239 del reglamento al COPSI, en ese artículo está sobre el abandono definitivo. Ah, me olvidaba. También, aparte del abandono tácito y definitivo, está el abandono expreso, ¿no es cierto? Que es otro tipo de abandono, en el cual yo, como propietario de la mercancía, expresamente doy la potestad o entrego la propiedad de las mercancías a la aduana, ¿no es cierto? Ese es el abandono expreso. Sobre la declaración aduanera, recuerden que básicamente una vez que transmito, tengo que pagar los tributos en un plazo de 2 días hábiles máximo después de que son exigibles, y que si no pago esos tributos, mi declaración va a caer en abandono por falta de pago, ¿no es cierto? ¿Qué más vimos sobre el tema ya de la declaración? Vimos los documentos de soporte, vimos la base imponible, vimos cuáles son los tributos, vimos también por ahí qué tipo de productos requieren qué tipo de restricciones, vimos de igual forma, ¿qué más les puedo hacer como que una especie de resumen? Vimos sobre ya la parte de los productos relacionados a la emergencia sanitaria, que hay dos formas para conseguir, por lo menos ahora, el tema de los documentos de control ARCSA e INEN. La una es por solicitud, ¿no es cierto?, en aplicación de la resolución en la cual se establece el decreto de emergencia. A través de esa resolución pedimos al ARCSA nos exonere de la presentación del registro sanitario. El ARCSA nos puede emitir un oficio autorizando la importación de un producto hoy en cierta cantidad, y esa es la limitante, ¿no es cierto?, que solamente nos autorizaría para una cantidad determinada de producto, ¿no es cierto?, para una factura en específico. Y está la otra forma de obtener el registro sanitario, que es la forma normal, por así decirlo, o común, en la que tengo que presentar todos los documentos que habíamos detallado y que algunos de ellos les mostré el día de hoy, qué tipo de documentos se presentan. Y lo hacemos a través de la ventanilla única, ¿no es cierto? Y eso es el registro sanitario, que tiene una vigencia de 5 años y que lo puedo utilizar para N cantidad de importaciones. Para el tema INEN, igual tengo las dos opciones de acuerdo a la emergencia sanitaria que tenemos. La una opción es solicitar al Ministerio de la Producción que me autorice la importación de mascarillas, por ejemplo, en el caso específico de mascarillas. Ahora está aplicando también, no solo para mascarillas, sino para gafas de protección, para todos los productos que requieran INEN y estén relacionados a la emergencia sanitaria. Tengo yo que solicitar la exoneración del certificado de conformidad. Con ese certificado de conformidad, yo voy a la ventanilla única, lo presento y obtengo mi INEN controlado. Recuerdan que las mascarillas quirúrgicas ingresan con INEN, pero como producto no sujeto a control, y que tienen que presentar solamente factura y ficha técnica, ¿no es cierto? Que todo lo gestionamos en la BUE. Ahí tienen el manual de cómo ingresamos en la BUE, a qué opciones ingreso y qué información ingreso. Y recuerden que las mascarillas quirúrgicas
requieren INEN de no sujeto a control y que ese no sujeto a control dura 12 meses. Entonces, cuidado, por ahí les vayan a querer vender la idea de que por cada importación de mascarillas quirúrgicas necesita documento de no controlado, ¿no es cierto? Si es del mismo producto, ese documento nos sirve para 12 meses. Diferente es el INEN controlado, ¿no es cierto?, que aplica para mascarillas N95 y KN95, en las que es para un solo embarque, ¿cierto? Cuando ya me da un INEN controlado para mascarillas KN95 o N95, solo puedo aplicar a un embarque. El otro para las quirúrgicas, a varios embarques durante 12 meses. Estaba el tema que les decía, ¿no? Gestionarlo ya en la ventanilla única. La tasa son $247. Habíamos visto también las restricciones de exportación que teníamos. Vimos el tema del proceso ya para la importación ante el CERCOP, ¿no es cierto? Empezando por, bueno, el proceso interno ya lo maneja de una o diferente forma cada institución, pero en general, en algún momento tuve que manejar el tema de contrato de servicio, pero básicamente para una compra igual entiendo que hay que manejar términos de referencias, hay que manejar ese tipo de documentación internamente. Una vez que está organizado eso, traslado esa información de compra ya para verificación de producción nacional, ¿no es cierto? Primero, y como regla que no puedo obviar, es verificar la producción nacional. Entonces, están las tres formas de verificar producción nacional. La forma que está en la norma, que te dice que hay que publicar, esperar las ofertas, las manifestaciones de interés, el tema de la impugnación y ver si hay o no hay producción nacional. La otra forma, que es verificar en el listado que está emitido, que le subí a la plataforma, que es emitido por el CERCOP, en donde establece cuáles son los productos y partidas que no tienen producción nacional. Entonces, como yo ya verificaría ahí, obviaría del tema de verificación nacional, y está la otra forma, que es solicitar ante el Ministerio de la Producción que ellos nos confirmen si hay o no hay producción nacional de un producto, ¿no es cierto? Entenderíamos que para el proceso de importación, todas estas tres formas tienen que ser que no hay producción nacional, y pasaríamos al siguiente paso, que es la obtención de la licencia de importación del CERCOP. Recuerden que en la parte del listado o de la certificación de que no hay producción nacional, lo que exonera es del proceso del proceso de verificación de producción nacional, más no de la licencia de importación. Siempre vamos a tener que gestionar la licencia de importación. Otra de las cosas también que no lo puse, pero que ahorita les puedo comentar, es que también, y de lo que vi, Spin Innovativa sí tiene la resolución y tiene el tema de giro específico del negocio, donde establecen los productos que también están exonerados del tema de verificación nacional. Entonces, es que vamos a importar algún producto relacionado al giro específico del negocio, nos exoneramos del proceso de verificación nacional, pero siempre vamos a tener que obtener la licencia de importación. Siempre la licencia de importación me sirve para cumplir con la ley de contratación pública y para hacerme acreedor a la exoneración de tributos, ¿no es cierto?, que como empresa pública tengo derecho. Exonera de todos los tributos. ¿Qué más vimos? Vimos este tipo de otras exoneraciones a las que podrían ustedes acogerse, que son importaciones de instituciones de educación superior. Vimos el tema de donaciones y ¿con qué finalizamos? Y básicamente finalizamos con eso. Entonces, más o menos ese es el resumen, un condensado de lo que habíamos visto. En realidad, hay que tener claro este tipo de cosas ante la aduana, pero ya como importadores es más el tema de coordinar pagos, las formas de pago, la logística, contratar el flete, ver si me conviene más vía marítima, vía aérea, dependiendo de qué tipo de producto, o si lo requiero más rápido o tengo un mayor plazo para entrega.
La licencia de importación, muy buena pregunta, y no lo puse en la presentación. Una vez que nos otorgan la licencia de importación, gracias, tiene 6 meses de vigencia para usarla. Muy buena pregunta y perdón que no puse esa información en la presentación. Eso básicamente es la información. Igual ya le pasé los contactos a Verónica, les pasé un contacto de 2 directores del CERCOP en el caso de que requieran hacer la consulta. Les pasé un contacto del ARCSA le voy a pasar también ahorita que ya conseguí un contacto del INEN, ¿no es cierto? En el caso de que tengan consulta. Lo único que les pido, como son contactos profesionales, en el caso, úsenlos nada más en el caso estrictamente necesario, o conmigo sí, las consultas que ustedes quieran. Estoy a su disposición. Igual, no sé si es que les puedo dejar mi mail institucional para que me puedan contactar en el caso de que tengan alguna duda como Innovativa o alguna duda por ahí con algún proceso de importación. Yo estoy a las órdenes, siempre como servidor público, no por, y más bien valga la oportunidad que hemos tenido para poder compartir esta información y este curso, pero como servidor público siempre estoy a las órdenes de ustedes en lo que necesiten y en lo que sea relacionado a aduana. Si por ahí tienen en otro departamento una observación, si por ahí tienen alguna consulta del tema que me habían comentado que querían hacer una admisión temporal, yo les ayudo a canalizar la información o por lo menos les doy mi criterio y les ayudo a canalizar con cualquiera de las otras jefaturas. Tienen un amigo mío en la aduana, así que para lo que necesiten mientras esté dentro de la norma. Así que cualquier consulta igual yo les ayudo si necesitan saber algo. En realidad, por mínimo que ustedes crean o por básico que ustedes consideren o por muy técnico que ustedes consideren, yo estoy a las órdenes para cualquier consulta. Si es técnica, les contestaré de forma técnica. Si es una consulta más básica, seguramente les contestaré. Generalmente yo contesto con base legal para que tengan un soporte. Si por ahí tienen alguna duda en la clasificación, mándenme, yo les ayudo a revisar para que puedan tener alguna certeza. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, cualquier consulta yo les voy a responder a título personal, ¿no es cierto? Y si quieren una respuesta como funcionario o como aduana, ahí sí les voy a pedir que ingresen un documento ya más oficial, ¿no es cierto? Cualquier consulta que ustedes me hagan y que sea por correo electrónico va a ser a título personal y profesional, pero si ya requieren como sustento de aduana como institución, sí tienen que ser un poquito más formal. Igual estoy a las órdenes, lo pueden dirigir a mí. Entendería yo que ustedes usan Keybooks, así que ahí me pueden encontrar, y si no, lo presentan en las ventanillas de atención al usuario, dirigido a mí, o si no es para mí, igual yo les ayudo a reasignar a las personas que tengan que atender. Así que para mí ha sido un gusto, les agradezco mucho haberme invitado. Eh, eh, he tratado como les había dicho desde el inicio, no ser muy técnico, porque si voy al tema técnico incluso para mí es medio complicado hablar en idioma técnico, pero he tratado de ser lo más conciso, por eso incluso el tema de darles un poquito el resumen de lo que hemos visto. Eh, la información que les he pasado es información que es pública, así que no hay ningún problema sobre que la tengan o la compartan, ¿no es cierto? Es información de registros oficiales, de leyes, lo que yo les he proporcionado es información que está ahí, así que no hay problema en que la puedan difundir incluso. ¿Qué más les puedo decir? Les agradezco mucho por haber confiado en mí. Espero mantener el contacto con ustedes.